Hoy vamos a hacer un viaje por el miedo, una emoción que te paraliza, una emoción que hace que te encierres en ti mismo, entre estas cuatro paredes, en la habitación del miedo. En el programa de hoy hablaremos de artistas que han sentido un miedo paralizante y han estado encerrados en esta habitación. Veremos cómo escaparon a ese miedo paralizante y con la ayuda del arte intentaremos tirar abajo estas cuatro paredes. He querido empezar con Sergei Rachmaninov, el magnífico compositor ruso, porque él sufrió uno de los miedos más comunes de todos los artistas, el miedo al fracaso. En 1897 estrenó su primera sinfonía, a la que había dedicado muchísimos esfuerzos. Pero el estreno fue un absoluto fracaso. Las críticas se sumieron en la peor de las depresiones. Decidió encerrarse en su habitación del miedo. Mirad, fijaros. Lo que le pasó a Rachmaninov lo describe maravillosamente bien este cuadro. Huyendo de la crítica de Pere Borrell, un fabuloso trampantojo. Parece que este chico esté saliendo, escapando del cuadro, ¿verdad? Pues a Rachmaninov le hubiera encantado, le hubiera gustado hacer exactamente lo mismo, escapar. Por suerte, el doctor Nikolai Dahl, especialista en hipnosis, se cruzó en su vida. Le trató con hipnosis y en cuestión de meses el miedo al fracaso y a las malas críticas fue desapareciendo y volvió a componer, volvió a lo grande con su segundo concierto para piano y orquesta, una obra maestra que como muestra de agradecimiento dedicó al doctor Dahl. Otro que pasó gran parte de su vida dentro de la habitación del miedo fue, sin duda, Franz Kafka. Fue un personaje miedoso, inseguro e hipersensible. Quizás por eso supo describir como nadie la angustia del mundo moderno. Cómo cosas en apariencia insignificantes pueden sumir al ser humano en el abismo y la incomprensión. El autor de La Metamorfosis, alguien que fue capaz de ponerse en la piel de un insecto gigante, puso en palabras las angustias que nos acechan a todos. Pero, ¿de dónde salía todo ese temor? ¿Por qué sus paredes del miedo parecían estrecharse más y más? Él mismo nos da una posible respuesta. Franz Kafka pasó la vida trabajando de pasante en una compañía de seguros. Un trabajo gris y burocrático que a él le gustaba porque, entre otras cosas, le dejaba tiempo para escribir. En su obra hay cuentos y hay novelas, pero también hay cartas, unas cartas bellísimas. Una de las más bellas y más famosas es la que escribió a su padre en 1919. El padre de Kafka, Hermann, era un hombre de carácter fuerte, un hombre enérgico, emprendedor, pero también autoritario e intransigente. Marcó muchísimo a su hijo, no se llevaban nada bien. Y para intentar pacificar el ambiente, Franz escribió una carta de 47 páginas, por las dos caras. Estas son las 47 páginas, 94 si contamos las dos caras, que Kafka escribió a su padre. Es una carta llena de reproches. Fijaos cómo empieza. Queridísimo padre, hace poco me preguntaste por qué te tengo miedo. Efectivamente, Kafka temía a su padre y no le faltaban los motivos. Por ejemplo, aquí en la página 10, recuerda el día cuando, siendo niño, su padre le encerró en el balcón de noche porque no paraba de llorar. Y si vamos un poco más adelante, en esta página dice: bastaba que yo mostrase un poco de interés por alguna persona para que tú, sin tener en cuenta mis sentimientos, intervinieras de pronto, insultando, calumniando, rebajando. Las consecuencias de un padre así fueron terribles. Kafka dejó de hablar, por lo menos delante de su padre. Esperad a ver si encuentro el lugar donde lo explica. Aquí. Al principio fue tal vez por obstinación, pero después porque delante de ti no podía ni pensar ni hablar. En fin, estas páginas encierran
en buena parte el secreto de la personalidad del escritor. Una carta muy dura. Kafka la escribió para acercarse a su padre y para derribar las paredes del miedo. Pero ¿sabéis qué es lo que pasó? Pues que intentando mantener la aparente paz familiar e intentando evitar la ira del padre, la madre de Kafka interceptó la carta y su padre nunca la leyó. Así, las paredes del miedo siguieron en pie. En Cero, de Movistar Plus.